Entonces empezamos con la grabación y vamos a empezar entonces con el tema de las antiderivadas y las reglas que vamos a estudiar. Algo que ya habíamos comentado en la clase pasada, que estas antiderivadas no son únicas, por eso nosotros acostumbramos a usar una constante de integración que vamos a siempre ir sumando y decimos más C. Y la notación que nosotros vamos a usar es esta. Voy a compartir ya la pizarrita para explicar un poco qué es lo que significa esa notación. Cuando nosotros escribimos integral f de x de x, en realidad, y esto lo vamos a ver después, esto es muy tradicional a todo esto, porque en el contexto de las integrales usualmente uno parte siempre con las reglas de integración y después da una explicación geométrica, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer cuando veamos justamente, ay, me quedó muy chueco, cuando veamos particiones, que va a ser la próxima semana. Entonces voy a hacer un dibujito para explicar un poco qué es lo que significa esto geométricamente de la integral. Nosotros tenemos acá, y a esto vamos a llegar, como dije, la próxima semana, una curva. ¿Sí? Yo estoy imaginando que aquí tengo y igual a f de x, entre el a y el b. Y entonces lo que vamos a ir haciendo la próxima semana es que vamos a ir haciendo sumas. Fíjate, yo aquí traté de dibujar un rectángulo. ¿Sí? Un rectángulo que va a tener un ancho, que va a ser un dx para nosotros, que va a tener un alto, que va a ser la f de x. Entonces este símbolo, en realidad, esa cosita que parece un gusano, en realidad es una suma. Una suma de alturas por los anchos, ¿sí? Y que cuando vamos a tomar el límite, porque eso también va a aparecer acá, de esos de x que van a ser cada vez más chiquititos, lo que vamos a obtener, ¿cierto? Va a ser un área, ¿sí? Esto, como dije, estoy como tratando de adelantar una idea, ya la próxima semana lo vamos a ver con detalle, pero esto es exclusivamente para comentarte que ese gusanito que parece en realidad no es un gusanito, es una S. ¿Sí? Es más estilizada, ¿cierto? Más alargada, pero esa es la idea. Vuelvo entonces al PDF. Y vamos a partir ya con lo que habíamos comentado también en la clase pasada, que es esta tabla de antiderivadas que nosotros nos vamos a ir construyendo. Entonces, cuando yo tengo integral, puedo ya empezar a llamarla integral, o puedo decir antiderivada o primitiva, ¿cierto? Esta integral de x, en realidad uno tiene que entender que ahí, entre medio de el gusanito y el de x, en realidad hay algo, y hay un 1, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo derivo la x? Obtengo 1, entonces por eso esta antiderivada es x, ¿ya? Ahora, otra observación más también, es bien importante que siempre nosotros escribimos el de x, ¿sí? Eso siempre tiene que ir, y no solamente por el hecho de que la función explícitamente estamos diciendo sobre qué estamos integrando, sino que además por como comentábamos la construcción que tiene esta integral, ¿no? Y así también entonces tenemos otras reglas, como por ejemplo cuando tengo la antiderivada de x elevado a n de x, eso va a ser igual a x elevado a n más 1, partido por n más 1, creo que ya lo habíamos comentado en la clase pasada. El tema es que obviamente el n no puede ser igual a menos 1, eso se me olvidó ponerlo ahí, porque si fuera el n igual a menos 1, estaría dividiendo por 0. Y justamente pasa que cuando el n es igual a menos 1, ¿cierto? Tengo entonces el caso de la integral de 1 partido por x, que es logaritmo natural. ¿Sí? Y nosotros sabemos eso, ¿cierto? Porque cuando yo derivo el logaritmo natural, obtengo 1 partido por x. Así que todas estas primeras derivadas que aparecen, perdón, antiderivadas que aparecen en esta tabla, yo en realidad no lo construí como una tabla, lo construí como un listado, pero ustedes le pueden dar estructura de tabla, las vamos a comprobar, ¿ya?
Vamos a hacer eso en primera instancia. Pero vamos a partir con algo que sea más complicado. Las primeras obviamente ya no las vamos a hacer. Hagamos esta. ¿No? Vamos a hacer esa que está ahí. La número 6. Vamos a compartirla. Como dije, entonces vamos a hacer el ejemplo, el que sale aquí. Todas las que aparecen aquí, insisto con la idea, lo pueden hacer ustedes. Nosotros vamos a hacer 2 o 3, 2 en realidad yo creo, y es la siguiente. Tangente de x es igual a, creo que dijimos, menos logaritmo natural del coseno de x, más la constante. ¿Sí? Eso entonces es lo que vamos a comprobar. Y lo vamos a comprobar usando la definición. Es decir, yo voy a tomar esto, que es la expresión a la que corresponde. Voy a decir, en efecto, ¿cierto? Usualmente cuando usamos esa expresión es porque queremos comprobar algo. Y voy a tomar menos logaritmo natural del coseno de x más la constante. Y derivo. ¿Qué pasa cuando yo derivo una suma? Se separan, ¿cierto? Y derivo entonces menos, voy a ya ir derivando, menos logaritmo natural de coseno de x, eso es 1 partido por coseno de x, por la derivada de coseno, que es menos seno de x, la derivada de la constante es 0. Tengo entonces menos por menos me da más, seno de x partido por coseno de x. Y eso es tangente de x. Se fijan entonces que obtuvimos exactamente lo mismo que está aquí. Y eso quiere decir entonces que ya lo comprobamos. Esta primera tabla que está planteada acá es esencial que ustedes se la tienen que saber, ¿sí? Son como las más básicas. Aquí hay un tema, estas últimas las vamos a dejar para después, que se relacionan con las funciones trigonométricas inversas. Las vamos a dejar para después porque un día más adelante vamos a hacer un repaso sobre funciones trigonométricas inversas. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar, como dije, para después. Las otras, ¿cierto? Insisto, todas se hacen de la misma forma. Si yo tengo esta, la de la secante diría yo que es una de las más difíciles. Obviamente que demostrarla lo hacemos de la misma forma que yo estaba mencionando. Derivamos logaritmo de seno secante más tangente y después llegamos a eso. Vamos a hacerlo a continuación. Dice entonces, secante de x va a ser igual al logaritmo natural de x, logaritmo natural de secante de x más tangente de x más la constante. ¿Sí? Sí. Entonces, comprobamos, dije. Eso es lo que estamos haciendo. Tomo el logaritmo natural de la secante, qué feo, de x más la tangente de x y me comí el valor absoluto. El logaritmo natural tiene una restricción con respecto a su dominio, por eso aquí va con valor absoluto. Y derivamos. Y eso va a ser entonces 1 partido por la secante de x más la tangente de x por, derivo lo que está en el número arriba, la derivada de secante de x, voy a poner una comita para hacerlo después, más la derivada de la tangente. ¿Cuánto es la derivada de la secante? ¿Se acuerdan? Perdón. Secante por tangente. La derivada de la secante es justamente secante por tangente. Y esto igual entonces a... Perdón, que ya me comí el... Tengo que escribirlo.
más la derivada de la tangente es... ¿Cuánto es la derivada de la tangente? La derivada de la tangente es... ya se me olvidó. Espérate. ¿Qué es lo que hago yo cuando se me olvida la derivada de la tangente? Que esto es muy bueno de recordarlo. Secante cuadrado, ¿no? Sí, se canta el cuadro. Hago lo siguiente, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Y esto es un tema que es importante hacer para recordar también el tema de la derivada. Cuando a mí se me olvida la derivada de la tangente, que me pasa todo el tiempo en realidad, lo que hago es que la vuelvo a calcular. Digo tangente, seno partido por coseno, y entonces uso la regla del cociente. Escribo coseno al cuadrado en el denominador, porque ese es mi denominador, coseno de x por la derivada del seno, que es coseno de x, menos seno de x, por la derivada del coseno, que es menos seno, entonces me queda más, y ahí arriba me va a quedar coseno cuadrado, más seno cuadrado, que es 1, partido por coseno cuadrado de x, entonces me queda 1 partido por coseno al cuadrado de x, y eso es secante al cuadrado de x. Ya, entonces vuelvo atrás. Y eso dijimos entonces que es secante al cuadrado de x. Vamos a factorizar por la secante. Se fijan, esta expresión que está acá no se parece en nada a secante solita, pero tengo que factorizar. Factorizo entonces por secante, me va a quedar secante de x partido por secante de x más tangente de x en el denominador por, y acá tengo tangente de x más secante de x, ¿cierto? Y eso obviamente se simplifican y eso finalmente me da secante de x. Entonces, ya lo comprobamos. ¿Sí? Ya, vuelvo entonces a mi PDF. Entonces así se comprueban todas las otras. ¿Ya? Aquí entonces, como mencionaba, está la idea de que ustedes vayan construyendo su propia tabla. Vamos a ir viendo a continuación algunas proposiciones que ya nos van a ir ayudando a calcular las antiderivadas. Algo que creo que lo había comentado ya en la clase pasada es que, parece que no me acuerdo, no hay tantas reglas. El tema es el siguiente, no hay tantas reglas. Y eso en realidad no es una buena noticia. ¿Sí? Como comentábamos ayer, que estábamos haciendo un repaso sobre las derivadas, tengo reglas para todo en la derivada, para la suma, para la resta, para la multiplicación, para la división, eh, tengo una regla de la cadena. Entonces, básicamente cualquier cosa que me digan, oye, hazte la derivada de esto, tú lo puedes hacer. ¿Sí? Pero el problema con la integral es que aquí no pasa eso. ¿Sí? Aquí vamos a tener algunas pocas reglas. ¿Sí? Y de ahí en adelante, ¿cierto? Vamos a tener dos métodos, básicamente. ¿Sí? Y eso entonces es un tema complejo. Vamos leyendo las proposiciones y vamos a ir viendo algunos ejemplos también. Fíjense entonces lo que dice la primera proposición. Voy a decir que tengo una función, que lo vamos a llamar f minúscula, y vamos a decir que si la f mayúscula es una antiderivada de esa función f, entonces f de x más c también va a ser, esa f mayúscula, ¿cierto? Más c, también va a ser antiderivada de f. Y eso en realidad es lo mismo que estábamos comentando anteriormente con respecto a las constantes, ¿cierto? Yo puedo agregar cualquier constante y esa va a ser una antiderivada. Por eso usamos esta constante. Aquí entonces nos vamos a dar un gran ejemplo. Si en cambio, en el ejemplo que viene después, si yo digo que tengo f y g, que son dos funciones, y tengo que calcular la antiderivada de f más g, entonces lo que hacemos es calcular la integral de f más la integral de g. Y eso se debe, ¿cierto?, a lo mismo que estábamos comentando anteriormente, de las propiedades de la suma en las derivadas. Vamos a ver un ejemplo. Podríamos hacer ese, vamos a hacer ese en la pizarrita. O podríamos hacer otro. A ver, vamos a hacer otro mejor. Voy a hacer otro más simple.
Mira, vamos a calcular esa antiderivada. Si nosotros pensáramos en dividir, perdón, en derivar, estaríamos pensando en la regla de la cadena, pero insisto, aquí no vamos a tener explícitamente la regla de la cadena, vamos a tener una consecuencia de esa regla de la cadena. Entonces, si yo quiero calcular la antiderivada de esto y no conozco todavía ningún método, entonces lo primero que voy a tener que pensar es en desarrollar ese cuadrado del binomio. Y voy a decir entonces que voy a escribir, esto va a ser desarrollo, ¿cierto? Va a tener 9x cuadrado, más 2 por 3 son 6, 12x, más 2 al cuadrado que me da 4 de x. Entonces, la regla que estaba comentando de la suma significa que yo voy a escribir la integral de 9x cuadrado y escribo el de x, ¿sí? Más la de 12x, escribo el de x. Insisto que esto siempre va, ¿no? Más la integral del 4 de x, ¿sí? Y aquí me voy a adelantar un poco. Vamos a comentar, voy a compartir de nuevo el PDF para mostrar la siguiente propiedad que me dice que si yo tengo una constante que multiplica a mi función de que estoy buscando la antiderivada, esa constante sale fuera. Pero insisto que tiene que ser una constante, yo no puedo sacar las x afuera, ¿no? Y eso entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a volver a mi pizarrita. Se fijan, entonces voy a sacar esas constantes afuera. Voy a decir 9 antiderivada de x cuadrado de x. Más 12 antiderivada de x, más 4 antiderivada de x. Después, cuando tengan más expertise en esto, se van a dar cuenta de que uno empieza a calcular las antiderivadas de inmediato, ¿sí? Y no es necesario sacarla de inmediato, uno puede llegar y calcularla. Pero vamos a empezar a calcular esto ahora, y vamos a usar la regla que estábamos comentando de las potencias. La voy a escribir por acá. La voy a escribir con otro colorcito. Voy a escribir acá. Ay, chanfle, mis perros. Chocolate y manjar, venga para acá. Ven. ¡Qué lindos! Pausa, vamos a ver mis perros. No, venga. Aquí está el chocolate. ¿Cómo se llama? ¡Ay, qué lindo! Este es el chocolate. ¿Chocolate y manjar se llaman? ¡Ay, qué tierno! Ya. Ya, entonces aquí voy a escribir la regla de la antiderivada, que es la que vamos a usar en realidad en estos casos. ¿Ya? Entonces, aquí de partida hay que observar que como tengo 3, voy a obtener 3. Y no es necesario que yo vaya poniendo una constante cada rato, porque es una sola cosa, pues, así que vamos a escribir al final nomás una constante. Entonces voy a escribir 9 y tengo x cuadrado, la n entonces 2, entonces eso va a quedar 9x al cubo partido por 3. Después escribo más 12 por x, te diga acá el n es 1, entonces x cuadrado partido por 2. Más 4, y esta es la que comentábamos también, que es un 1, así que 4x, más la constante. ¿Sí? Insisto que no es necesario que vaya poniendo una constante, otra constante, otra constante. Escribo una constante al final nomás. Y también lo habíamos comentado en la clase pasada, es bien importante esto, de escribir esto siempre de la forma más simple posible. Entonces vamos a simplificar y tenemos entonces nuestro resultado final, más la constante. Y ahí está. ¿No? Eso entonces es cómo utilizamos esta regla. ¿No? Ahora voy a volver a la... A ver, aquí tengo comentarios. Vamos a volver entonces al PDF, porque tenemos otra proposición que queremos compartir y que queremos comentar también. Y vamos a ver ejemplos. ¿Y qué dice? Esta es la proposición 3. Si dice entonces que yo tengo una
funciones f y g, y digo que mi función f mayúscula es la antiderivada de la f minúscula, y tengo un número a, que es una constante, pero que es distinta de 0, entonces 1 partido por a de la función ax más b es la antiderivada de la f de ax más b. ¿Ya? Eso es lo que dice. Entonces, creo que cuando uno las escribe, este tipo de proposición, de repente no son tan claras como verlas en un ejemplo. Y eso es lo que vamos a mostrar a continuación. Mira. De hecho, vamos a volver con el mismo ejemplo anterior después. Vamos a hacer dos ejemplos acá. Voy a escribir entonces la antiderivada de 2x más 3 en raíz cuadrada de x. ¿No? Entonces, fíjate que yo, si comparo este ejemplo con el anterior, no puedo hacer lo mismo, porque acá, claro, yo tengo un cuadrado del binomio, entonces por eso yo puedo desarrollarlo. Pero en este caso yo tengo una raíz, yo no puedo desarrollar una raíz, no puedo separarla. ¿Te fijas? Entonces, tengo que pensar en usar otra estrategia. Y aquí entonces lo que vamos a pensar es lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tuviese solamente la antiderivada de la raíz de x? De x. ¿Sí? Eso viene a actuar como nuestra f minúscula. Eso sería lo mismo que la raíz de x elevado a un medio de x. La integral de eso. Y como dijimos, usamos la regla de las potencias, el n es un medio, entonces x elevado a un medio más 1, 3 medios. Dividido en 3 medios, más la constante. Aquí quiero... Vamos por mouse. A ver el mouse. Ahí. Estoy tratando de esta ventanita achicarla y no puedo. Ya no importa. Más la constante. Eso entonces, que es igual, vamos a escribirlo más ordenadito, es 2 tercios de x elevado a 3 medios. Más la constante. ¿Cierto? La fracción que está en el denominador se invierte. Ya. Eso entonces tenemos por una parte. Vamos a separar un poco. Entonces lo que me dice la proposición es que cuando yo tengo, digan, este ax más b para nosotros es el 2x más 3. Eso es lo que estoy diciendo acá, que mi a es igual a 2 y mi b es igual a 3. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si yo digo, usando la proposición, 2x más 3 en raíz cuadrada de x, y si uso mi proposición, sería que esto va a ser, voy a volver a la, mira un poquito, se me desordenó esta cosa. Ahí, ya. Voy a volver a la PPT, el PDF, perdón. Entonces tengo la antiderivada de el ax más 3 va a ser 1 partido por a de la que ya obtuve con el ax más b. Entonces, vuelvo entonces acá. Quiere decir que eso va a ser, mi a dijimos que es 1, perdón, es 2. 1 partido por 2, esta es mi antiderivada, 2 tercios, ya no es en el x, sino que es en la x más b, 2x más 3 elevado a 3 medios, más la constante. Eso es. Ah, reflauta. Alguien me va a decir, chuta, pero es que yo no me la creo eso. No le encuentro que sea cierto eso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Comprobar. Y para eso entonces voy a tomar lo que obtuve, que al final es 1 tercio, del 2x más 3 elevado a 3 medios, más la constante, y derivo. Y eso va a ser entonces, tengo 1 tercio por, al derivar esta potencia, me queda 3 medios por 2x más 3 elevado a 3 medios menos 1. 3 medios menos 1 es menos 1 medio. Y eso es
perdón, es un medio. Un medio. Y eso es... ¿por qué puse ahí un tercio? Ah, sí, no sé, 3. Un tercio, sí. Y eso se simplifican, esos 3, y me queda... ¿por qué me queda un 2 ahí? No me voy a quedar 2. Ah, no sé, que me equivoqué. Perdón. Ah, no, sí, yo no me equivoqué, no. Estoy pensando que es lo que hice mal. Hay algo que hice raro. Un medio, 2 tercios. Sí. A X más B, luego a 3 medios. Eso es un tercio. 3 medios. Y eso es entonces 1 partido por 2 en 2X más 3. Y que me sobra ese un medio. No sé por qué, dónde me equivoqué. ¿Dónde me equivoqué? Tengo una cosa que le hice mal. Eso es un medio. 3 medios, 2 tercios, 3 medios. Y acá esto es 1 partido por A. A es el 2. Un medio, la raíz, 2 tercios, 3 medios. No sé dónde me pifié. Un partido por A. Profe, ¿Sí? la fórmula original, ¿cuál era? Se me perdió. En la fórmula original voy al cuadernito. Ay, perdón. ¡Auch! No, perdón. Esa es la fórmula original, que me dice que la F No minúscula se ve. y en alguna parte escribí algo mal. Profe, no se ve la fórmula. Yo en la pizarrita nomás. No, la fórmula, aquí está. Ah, perdón, aquí está. Sin querer Ahí sí. había pinchado de que no estaba compartiendo. En la 3, ¿verdad? Sí, la 3. Sí. Entonces algo hice mal en mi antiderivada. Espérame un poquito. Sí, no sé dónde dejé. Hay un 2 que no sé dónde lo dejé. Perdón. Me voy a volver a compartir el... Sí, gracias, profe. No. Voy a la pizarrita. Aquí hay algo que me comí. Déjame buscar dónde está. Partí entonces con el 2x más 3, ¿cierto? Mi A vale 2. Calculo la antiderivada de la raíz. La raíz entonces es un medio, x elevado a 3 medios, partido por 3 medios, y eso es 2 tercios. 2 tercios. Entonces aquí tengo que esto va a ser un medio, ¿cierto? Esto me dice, esta es
Lo voy a escribir con otro color. Esta que está acá, ¿cierto? Es la F. Y esta sería entonces mi F mayúscula, ¿cierto? Que es la antiderivada. Y mi resultado me dice entonces que la F de AX más B sería 1 partido por A, antiderivada del de X, sería 1 partido por A de la F de AX más B. Más la constante. Y aquí hay un 2 que no sé por qué reflauta se me perdió, porque me falta un 2 acá, por 2. Y no sé dónde lo dejé. Uno partido por A, que es el 2, por 2/3. Y no sé si me perdió un 2, pero no me doy cuenta de dónde apareció, dónde lo dejé. Profe, tengo una consulta Dígame. donde dice F mayúscula antiderivada a la derecha. Viene a la derecha, como Sí, al sí, final de la colita mora. sí. El coeficiente que acompaña el X elevado a 3 medios es Sí. 2/3. Sí, es que aquí cuando calculamos esta x elevado a un medio, entonces me queda x elevado a un medio más 1, que es 3 medios, dividido en 3 medios. Entonces esa fracción, ¿cierto? Como está en el denominador, se invierte y me da 2/3. Ah, ya. Sí. Ya. Por x elevado a 3 medios más la constante. Y acá entonces tengo 1 partido por 2, que es el a que aparece en esta cuestión, y la función, esta antiderivada, ¿cierto? La evalúo en el 2x más 3. Ya. No sé qué me pasó con esto, que me comí en alguna parte me comí un 2. No sé dónde. No me doy cuenta dónde lo tengo. No me doy cuenta. Perdón. Estoy ofuscada. ¿Dónde me quedó el 2? Tengo un 2 perdido. ¿Qué me voy a encontrar el 2? No lo veo. No lo veo. Perdón, lo siento. No sé dónde me quedó el 2. En realidad, ¿se me perdió el 2? No lo encuentro. Profe, pero ese 2 que tiene ahí puesto al final con rosado, ¿no lo podría simplificar? No, pues que ese 2 con rosado es el que me falta. Y justamente porque lo tengo que simplificar y esto me tiene que dar el 2x más 3 en la raíz. Profe, pero Entonces, ¿y dónde me al quedó haber ese otro 2? hecho la regla de No. la cadena, no estaría sacándole la derivada a ese 2x más 3 al final. Tienes razón, po, tienes razón. Sí, Y pues me ahí sale el faltaba. 2, ¿verdad? Sí, pues ahí sale el 2, y soy tan tonta. Claro que sí, Ahí pues. saca el 2. Sí, ahí apareció el 2. Claro, pues me había olvidado que tenía que derivar Derivar adentro. Claro, la X, claro. sí, tienes toda razón. Yo me ofusqué donde no me no, perdón, tienes toda razón. Claro, Ahí porque aquí está. derivo, ahí estamos. Tengo 1/3 por 3 medios. Eso me queda 1 medio por el 2. Y aquí entonces se simplifican. Y eso me da 2x más 3 en la raíz. Ahí sí, ¿eh? Ahí No sí. está tan Sí, mal. estaba tan mal. Sí, sí, que donde me urgí porque dije yo, qué reflauta. ¿Dónde lo dejé? Se me perdió. Y me urgí porque pensé que se me había equivocado acá. Y no. Ya, muchas gracias. Ya, eso entonces es. Esto en realidad es una pequeña introducción al método que vamos a ver a continuación, que es uno de los métodos más importantes, que es el método de sustitución.
Porque, por ejemplo, mira, voy a escribir otro ejemplo. Voy a escribir otro problema. Ya, pues, chocolate. Mira, si yo tuviera esto, voy a escribir algo más complicado acá como ejemplo. ¿Dónde estoy? Ahí, me equivoqué el lápiz. Si yo tuviera, por ejemplo, la integral de, y voy a escribir x al cuadrado más 1 raíz cuadrada de x, ya el método anterior no me sirve. No me sirve porque justamente acá aparece un x al cuadrado y la proposición solamente me habla de expresiones que son lineales, una x más b. Pero ya en el método de sustitución vamos a ver cómo podría resolver algo. Bueno, en realidad un problema de este estilo nosotros lo resolvemos con algo que se llama la sustitución trigonométrica, que lo vamos a ver también la próxima semana en realidad. ¿Ya? Pero vamos antes a comentar la siguiente, una última proposición antes de ya comentar, ver el método de sustitución. Esta proposición me dice lo siguiente, que si yo tengo una expresión que es racional, donde en el numerador tengo la derivada de algo que está en el denominador, entonces yo voy a decir que eso es el logaritmo natural de f de x, más la constante. ¿Sí? Y eso, ¿cierto?, es una proposición bastante importante, y que yo también a todo esto les voy a pedir, les voy a sugerir más bien, que empiecen a hacer como una especie de mapa. Mira, voy a... ¿Ya? Tengo eso. ¿Ya? Y esto es lo que les voy a empezar a sugerir que ustedes empiecen a hacer. Ahora vamos a ver un caso. Después, a medida que vamos avanzando, van a ir apareciendo otros casos. ¿Ya? Y que vamos a ir comentando. ¿Y a qué me refiero con esto? Como me comentábamos hace un rato, no existe una regla para cuando nosotros dividimos, cuando queremos calcular una integral de una división. No existe. Y eso significa entonces que cuando tenemos la antiderivada de algo que es un cociente, vamos a tener que ingeniarlo. Vamos a tener, esa es la parte, diría yo, como más compleja cuando aparecen divisiones. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo con esto, ¿ya? Pero ya vamos a ver otro con otra expresión. Ya, y vamos entonces a ver un ejemplo. Voy a tomar el mismo ejemplo que aparece acá. E elevado a x partido por 1 más e elevado a x de x. Entonces, fijan, lo que hacemos es que miramos en el denominador, y yo digo, mira, el denominador es una función, que es 1 más e elevado a x. Y en el numerador, lo que yo tengo es la derivada, que es e elevado a x. Entonces voy a decir, esta antiderivada va a ser logaritmo natural de la f de x, que es 1 más e elevado a x más la constante. Y eso en efecto es así. Si nosotros tomamos logaritmo natural de 1 más e elevado a x más la constante y derivo, ¿cierto? Lo que voy a obtener, ¿cierto?, va a ser justamente 1 partido por 1 más e elevado a x, el argumento, ¿cierto?, del logaritmo, multiplico por la derivada de lo que está en el numerador, que es e elevado a x, la constante es 0, y ya con eso entonces terminamos. Y la derivada de e elevado a x obviamente es e elevado a x. Así que con eso ya comprobamos que son iguales. ¿Cierto? Ya. Eso. Pero insisto que quiero insistir con la idea de lo que estaba mencionando recién. Hoy día, en este ejemplo, hoy día vemos esto. ¿Sí? Vemos un caso. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo distintos casos y distintas situaciones para cuando tengamos una expresión racional. Ya. Voy a volver al PDF. ¿Ya? Aquí hay otros ejemplos en realidad. Bueno, ese nos repetimos, pero hay otros ejemplos más acá.
Y ahora vamos a ver método de sustitución, que esto sí se relaciona con la regla de la cadena, pero en una forma un poco distinta a lo que nosotros podríamos esperar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a observar? Yo voy a mirar una integral, ¿cierto? O si quiero llamarla antiderivada, ¿cierto? Donde voy a observar que tengo una composición de funciones, ¿sí? Una f y que adentro hay una g. Y que esto está multiplicado por la derivada de lo que está adentro, de la g. Y entonces voy a decir que eso, y acá entonces viene lo que nosotros vamos a utilizar, la estrategia, y por eso está planteado a continuación como un procedimiento, ¿cierto? Como primer paso sería entonces observar y determinar cuál es la composición de las funciones. Y después entonces hacemos un cambio de variable. Si yo voy a elegir un nombre, usualmente usamos la letra U. Ya voy a decir U entonces es mi variable. Voy a decir sea U y le doy el nombre de la función G. Y después derivo. Y al derivar, ¿cierto? Vamos a escribir todo ahora en términos de la función U, de la variable U. Y lo vamos a reemplazar, ¿cierto? En la antiderivada y vamos a obtenerla, ¿no? Lo que sí es siempre importante es que uno tiene que volver a la variable original. Y también podemos comprobar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para explicar este método con más claridad. Ya voy a escribir la integral de x cuadrado más 1 en raíz cuadrada de x. ¿No? Entonces, fijan que aquí observamos multiplicación. Insisto, el primer paso en esto viene a ser la observación. Observo la multiplicación, observo que tengo una raíz y adentro de la raíz tengo un x cuadrado más 1. Entonces, y yo digo, bueno, ya, dentro de la raíz tengo mi x cuadrado más 1. Entonces, segundo paso viene a ser dar un nombre. Usar, ¿cierto? Se fijan la palabra, es el método de sustitución. Sustitución significa que voy a sustituir, significa que voy a hacer un cambio de variable, ¿sí? Entonces voy a sustituir. U. Usualmente usamos la letra U, pero en realidad ustedes pueden usar la letra que les guste más. Obviamente que no vamos a usar de nuevo la letra X porque ya está ocupada. X cuadrado más 1. ¿Sí? Ese es entonces mi segundo paso. Es decir, esa es la sustitución que yo voy a hacer. Segundo paso entonces sería, perdón, tercer paso ya sería derivar. Y aquí hay que tener, ya pues, hay que tener el siguiente cuidado. Voy a derivar y yo sé que nosotros usábamos esta notación y escribíamos U', ¿cierto? Pero no vamos a usar eso, sino lo que vamos a usar es que voy a escribir DU. ¿Sí? Esto es importante. Un poquito. Quiero darle harto color a esto. Sí. Vamos a poner new. Sí, quiero resaltar esto porque esto es algo nuevo. ¿Sí? Totalmente, bueno, todo lo que estamos viendo hoy día son cosas nuevas, pero en el sentido de que me refiero a que es más nuevo porque usualmente cuando hablamos de la derivada nosot'os escribimos U'. Pero aquí voy a hacer énfasis en que voy a derivar y voy a escribir DU. Y voy a escribir 2x, ¿cierto? Que es la derivada de esto. Pero aquí también voy a agregar algo, y que voy a agregar el de x. Serían entonces destacar, ¿cierto? Que aquí escribo du y escribo dx. Y eso es importante justamente para que yo pueda realmente escribir después en el paso siguiente, pueda escribir completamente bien mi integral. ¿No? Eso entonces sería, como decía, obtenemos las... Voy a volver a al PDF. Mira. Identificar la composición, ya lo hicimos. Cambio de variable, ya lo hicimos.
obtener la derivada, que denotamos de u. A eso se refiere, ¿cierto? Vamos a denotar de u. Al derivar x, escribimos de x. Ya lo hicimos. Quinto paso. Reemplazar en la antiderivada, el objetivo es obtener una expresión más simple. Siempre es eso, ¿sí? Si ustedes están usando el método de sustitución y al reemplazarlo escriben una cosa así gigante y horrible, lo más probable es que haya que hacer algo ahí, ¿sí? Porque usualmente cuando uno usa sustitución escribe algo más sencillo, no algo más complicado. Ya. Vamos a volver entonces a la pizarrita. Se fijan, ya hice todo eso y ahora voy a volver acá. Voy a escribir la integral de... todo esto tengo que escribirlo en términos de u. Ya, pues. Fíjense, antes de sustituir voy a... Antes de sustituirlo voy a hacer un pequeño cambio del orden, ¿sí? Se fijan que la conmutatividad, ¿cierto? Me dice que yo puedo escribirlo así. Y lo di vuelta, lo conmuté, ¿cierto? Para justamente destacar que aquí tengo x de x. Y aquí también tengo x de x, pero tengo 2. Entonces de aquí yo voy a despejar y voy a decir que de u partido por 2 es igual a x de x. Que es lo que yo necesito. Entonces reemplazo. Voy a escribir acá la integral de, ya no escribo x, sino que escribo integral de raíz de u. Por x de x, dijimos que es de u partido por 2. Entonces esto va a ser 1/2 de la antiderivada del u elevado a 1/2 de u. Ahora, obtenemos la antiderivada, pero en términos de u, no en términos de x. Y eso significa entonces que voy a escribir que esto es u 1/2 por u elevado a 1/2 más 1, que son 3/2, partido por 3/2, más la constante. Y eso entonces sería la antiderivada. Ahora hay otro paso más que nosotros estábamos comentando también, y que es siempre volver a la variable original. Y también, no dice explícitamente acá, pero sí lo he comentado varias veces ya, escribir esto más ordenado. Se va a escribir 1/2 por, esa fracción se da vuelta, 2/3, por la u, que es lo que es la u, x cuadrado más 1, x cuadrado más 1 elevado a 3/2. Más la constante. Y ahí terminamos. Se simplifican esto, ¿cierto? Y esto sería entonces 1/3 del x cuadrado más 1 elevado a 3/2 más la constante. Como comentábamos, siempre esto es muy buena idea de comprobar, ¿sí? En estos primeros ejemplos, nosotros vamos a ir siempre haciendo la comprobación porque queremos repasar y hacer énfasis en lo que es la derivada, pero ya más adelante, ¿cierto? La comprobación la vamos a dejar para ustedes, ¿no? Vamos a comprobar acá. 1/3 por x cuadrado más 1 elevado a 3/2 más la constante. Y como dije, esto lo vamos a derivar. Y eso va a ser entonces igual a, voy a escribir acá, 1/3 x cuadrado, pues ya me, 1/3 por la potencia 3/2 por el x cuadrado más 1 elevado a 1/2 por, ahora no se me va a olvidar, de la regla de la cadena en 2x. ¿Se fijan? Estos dos se simplifican, los 3 también se simplifican, y esto entonces x por x cuadrado más 1 en raíz cuadrada. Es decir, es exactamente lo que nosotros, con lo que partimos. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Sí. Ya. Mira, podemos volver atrás, porque todo esto, estos mismos que habíamos hecho anteriormente, también lo puedo hacer con la regla de la, con esta regla de la sustitución, con sustitución. Y así hay varios de estos problemas, ¿cierto?, que tienen
su forma de sustitución. Voy a volver más atrás. En realidad, estos que habíamos visto anteriormente incluso son casos particulares de sustitución. Por eso partimos con esos problemas para después presentar este método que en realidad es más grande, es más poderoso. Los otros casos son bastante particulares, ¿no? Ya, vamos a volver entonces ahora al PDF. ¿Sí? Esa entonces es la idea de lo que se llama este método de sustitución. Vamos a hacer otros ejemplos a continuación. Mira. No quiero ni saber lo que está pasando en el patio. Ya, se volvieron locos mis perros. Tengo unos comentarios. Ya. Sí, mis perros tienen un tema porque son chiquititos, pero son súper cazadores. Entonces hay momentos en el día de repente que llegan muchos pájaros y eso los desquicia, sí, empiezan a corretear pájaros por todos lados. Se ponen loquitos. Ya. Entonces, acá, se fijan, hay otros ejemplos que están resueltos. Esto, como dije, lo voy a subir a la tarde. La verdad es que ahora no alcanzo, pero después a la tarde lo hago. Aquí hay varios ejemplos. Vamos a hacer de esto. Ya, hagamos de los ejercicios propuestos porque ya de los ejemplos están ahí dados. ¿No? Entonces, mira. Yo tengo un comentario en el chat. Ya. Vamos a hacer uno de estos problemas. ¿Ya? Hagamos los dos primeros. Vamos a partir. Vamos a compartir entonces. Y este primer ejemplo dice ¿qué es? Este parece que no, ni siquiera se hace con esta cosa, no me acuerdo. Vamos a verlo aquí. Ya. Ya, entonces, chanfle, ¿qué es lo que hice? Cerré algo, ¿no? Sí, ya. ¿Estamos todos conectados? Sí, estamos aquí. Entonces, pensé que había cerrado esta cuestión sin querer. Ya, entonces, este tiene una cosa distinta, porque te fijas que aquí yo me podría dar hartas vueltas y decir, mira, pero es que lo puedo separar numerador y denominador. Pero no se me ocurre cómo hacerlo, no veo un U, no veo una derivada, ¿cierto? Entonces voy a compensar en otra cosa en realidad. Y es que hay muchas estrategias que nosotros conocemos como por ejemplo multiplicar por 1. Voy a multiplicar por 1 y voy a multiplicar por 1 menos x y 1 menos x. A ver si me sirve eso. ¿Sí? Si hago eso, entonces voy a tener, no sé si me va a servir en realidad, en el numerador voy a tener 1 más x, voy a juntarlos ahora, 1 menos x, entonces son raíz. Y abajo voy a tener 1 menos x, porque tengo en raíz y al cuadrado. Entonces se van a simplificar de x. Y eso va a ser igual a la integral. En el numerador, adentro de la raíz tengo suma por diferencia, y eso es 1 menos x al cuadrado, en raíz cuadrada. Y abajo, al final, tuve 1 menos x de x. ¿Me sirve eso? Parece que no. Porque si yo tengo 1 menos x
Si yo dijera que mi u sería igual a, estoy pensando que lo que está adentro, 1 menos x cuadrado, mi du sería menos 2x. Y no es lo que está en el denominador, entonces no me sirve. No es nada, no es nada pariente a eso. Entonces, no. Voy a borrar. Voy a borrar. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo. No todo, pero casi todo. Sí, voy a borrar todo. Y lo que me refiero es que voy a borrar eso. Voy a decir, sí, voy a multiplicar por 1, pero en vez de con el menos voy a hacer con el más. Entonces, en el numerador me va a quedar 1 más x en raíz al cuadrado. Vamos a hacer al revés. Y abajo entonces me va a quedar 1 menos x por 1 más x en raíz cuadrada. A ver si cambia esto acá algo. Y ahí abajo voy a tener entonces 1 más x y abajo voy a tener 1 menos x al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Cambia algo en eso o no? No, era otra cosa que tenía que hacer, ya se me olvidó, creo que era. Este ejercicio también tiene un truco. No se me ocurre qué es lo que es ahora. ¿A alguien se le ocurre alguna cosa como para hacer este ejercicio, no? Sí, pues hay que hacer una especie de racionalización justamente con esto para que nos quede algo que podamos separar. Restricciones, igual tiene que tener restricciones. A todo esto, ese es un tema importante lo que tú estás planteando, el tema de restricciones. Nosotros en este momento nos vamos a centrar solamente en los métodos y en la estrategia, una parte más, digamos, quizás como algebraica de la cosa, casi. Después, cuando veamos ya lo que vamos a llamar integral, les vamos a poner extremos acá. Y vamos a hablar, por ejemplo, no sé, pues de un 0 y un 1. Y ahí voy a decir, oye, aquí yo tengo problemas. ¿Te fijas? Pero esa parte la vemos después, ¿no? Ahora, básicamente nos centramos en el tema de las técnicas. No se me ocurre qué cosa tengo que hacer aquí. No se me ocurre. Lo vamos a dejar pendiente este. Vamos a ir al otro. Y a ver si se me ocurre después. En el otro lo voy a escribir acá a la pizarrita también. Y dice lo siguiente. Ya, vamos a hacer este. Vamos a decir entonces esto, voy a decir la antiderivada, vamos a hacer dos más. Primero voy a partir con esto, que es raíz de x más logaritmo natural de x partido por x de x. Y lo que quiero destacar es que no necesariamente el método de sustitución tengo que hacerlo al tiro. ¿Sí? Puedo hacer otras cosas primero. Por ejemplo, en este caso, yo voy a separar. Como tengo una suma, voy a separar. No tengo ningún problema en separarlo. Entonces, en este caso de acá, esto no necesito usar sustitución, porque tengo x elevado a un medio partido por x. En realidad eso entonces es la antiderivada de un medio menos 1 menos un medio de x. Más la integral del logaritmo natural de x partido por x de x. Entonces aquí voy a usar sustitución. Y aquí la sustitución que voy a usar es que voy a decir mi u es igual a x. Mi du, perdón. Mi u es igual a logaritmo natural de x. De x. Nada que ver de x. Eso viene después. Y entonces derivo de u, y eso va a ser 1 partido por x de x. ¿Se fijan? Entonces, también aquí quiero hacer una observación porque no necesariamente cuando hablamos de sustitución siempre tiene que ser con multiplicación. También pueden aparecer, como en este caso, de fracción. ¿No? Entonces,
Aquí también tengo varias opciones, porque yo podría trabajar esto y calcularlo en forma independiente, o seguir trabajando todo en conjunto. Yo voy a trabajar todo esto en conjunto. Se voy a calcular la primera, que dijimos que esto es la regla de las potencias, entonces 1/2 más 1, que es 1/2 dividido en 1/2, más la constante, pero como tengo otra antiderivada, voy a calcular esa y después sumo solo una constante. Más, escribo entonces la antiderivada de, dijimos, escribo logaritmo natural de u, sería mi u, y mi du es justamente todo esto que está acá. El de x partido por la x. Entonces u de u. Y eso entonces va a ser igual a, voy a continuar aquí abajito, 1/2 está en el denominador, entonces eso me quedan 2 raíz de x más u al cuadrado partido por 2. Como dije, sumo solo una constante. Se fijan, tengo que volver a mi variable original, entonces eso es 2 raíz de x más u, logaritmo natural de x, al cuadrado, todo eso partido por 2, más la constante. Y ahí está. Todo esto, esa línea de división me quedó media rara porque parece que estuviese como más pegar ahí. ¿Sí? Y eso. Y también lo puedo comprobar. Ya aquí no lo vamos a hacer, lo van a hacer ustedes después más adelante. Estoy pensando en el ejercicio que se me olvidó cómo se hacía. Pero era algo así, había que racionalizar y salía. Vamos a hacer otro más, que este es más complicado. Que también está dentro de los ejercicios propuestos. Y dice... sí, eso es. Ya. Entonces, otra cosa que quería comentar en realidad es que, y lo voy a escribir, no sé, con unas palabras un poco formales en realidad, de U, o sí, el de U, voy a decir, está en el numerador. Ahí se volvió el numerador. De U. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes estén haciendo un ejercicio, ¿cierto? Y empiezan a determinar, mira, aquí estoy viendo una derivada, estoy viendo una función, nunca les puede quedar el de u acá abajo, ¿sí? Tiene que quedar siempre en el numerador, ¿ya? Entonces, cuando miramos esto, se fijan, hay varias cosas que podemos observar. Podría decir yo, a ver, y a todo esto, una estrategia muy común es empezar a probar, empezar a hacer experimentos. Ya voy a decir, ¿qué pasaría si yo eligiera como mi u a raíz de x? Ya, ¿qué pasaría si yo elijo la u como la raíz de x? Mi de u sería 1 partido por 2, ¿cierto? Esto es 1/2, x elevado a 1/2 menos 1, menos 1/2. Me quedó rarito ese menos 1/2. De x. Y entonces empiezo a mirar esto. ¿Cómo lo enchufo? Te fijas que tengo esa raíz de x acá. Entonces me empiezo a complicar. Se fijan, empiezo a decir, esta cuestión está muy rara, no me sirve. No. Ya. Y probamos otra. ¿Qué pasaría si mi u fuera 1 más raíz de x? Ya, ahí ya me empezó a gustar porque aquí yo voy a poder escribir el u de inmediato. ¿Y qué pasa si en mi du sería 1 partido por 2? Es la misma anterior. Re x de x. Y ahí empiezo a decir, oye, pero esto ya me está empezando a hacer más sentido, porque mira, voy a escribir la integral, lo voy a escribir de otra forma. 1 más raíz de x, tengo al cuadrado, de x partido por raíz de x. Te fijas que aquí me salió justo mi du, lo tengo listo, me falta un 2 nomás, y aquí tengo 1 partido por u al cuadrado.
Y eso es mucho mejor idea. Y esta me sirve. Voy a ponerle un visto bueno. Mucho visto bueno. Eso me va a servir. ¿Qué pasaría si yo dijera, y esta otra me voy a poner... No. Voy a escribir otra que no sirve. Mira, si yo dijera, es que yo quiero que mi u sea 1 más raíz de x al cuadrado. Ya, entonces mi du sería 2 por 1 más raíz de x por la derivada de la raíz, que sería 1 partido por 2, la raíz de x. ¿Me sirve eso? Mira, ese 1 tendría que enchufarle esto también acá. No sería una buena idea. Si alguien dijera, pero es que yo quiero mi u sea 1 partido por 1 más raíz de x. Se va a empezar a dar cuenta que lo que va a empezar a escribir es mucho más complicado. Entonces, y quiero insistir con esto, que es muy común que uno al principio de este ejercicio empiece a probar y a probar una y otra sustitución, hasta que le da con la que te conviene. ¿Sí? Si tú ya empiezas a escribir y te vas enredando y escribiendo cada vez cosas más complejas, entonces te está diciendo eso que ya no vas por un buen camino. ¿Ya? Entonces para esta, esto como comentábamos, yo lo estoy grabando, entonces después lo pueden ver con más atención, todas las cosas que escribí acá y que no van a corresponder. Voy a borrar todo eso. Voy a borrar todo esto, pero no voy a borrar lo que escribí allá, que puse las flechitas, perdón, los vistos buenos, porque eso sí que me va a servir. Lo que sí voy a hacer es que voy a reescribir esta antiderivada y voy a escribir entonces antiderivada de 1 partido por 1 más raíz de x, eso está al cuadrado, por dx partido por raíz de x. Se fijan que algebraicamente no hay nada distinto. Lo escribí al otro lado, nada más. Sigue siendo igual. Esto es algo también que es re importante, porque cuando uno usa sustitución, no puede perderse de nada y tampoco puede meterle cosas que no están. ¿No? Tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces, como dije, voy a escribir 1 partido por u al cuadrado. Por. Ya, aquí yo tenía... Voy a borrar tantas flechas que le puse aquí. Tanto me han visto, bueno. Entonces, yo en realidad aquí lo que tengo, o lo que necesito es dx partido por raíz de x. Y ese 2 que está ahí lo voy a pasar multiplicando. Eso es 2 de 1. Y eso es lo que voy a reemplazar entonces. 2 de 1. Entonces esto va a ser, tengo que calcular la antiderivada de 2, que queda afuera, la antiderivada del u elevado a menos 2. Y eso entonces va a ser 2u elevado a menos 2 más 1, menos 1 partido por menos 1 más la constante. Y eso entonces es menos 2 dividido en u más la constante. Y el u es 1 más raíz de x. Más la constante. Y eso. ¿Cómo vamos a estar seguros de que hicimos bien el trabajo? Comprobando, ¿cierto? ¿Cómo voy a comprobar esto? Derivando esto que está aquí. Lo puedo hacer de inmediato. Voy a borrar esto que está aquí para comprobar aquí de inmediato. Uy, se está poniendo medio raro mi lapicito. Que ya no borra tan bien como antes. Ya. Entonces tomo esto, menos 2 partido por 1 más raíz de x, más la constante, y derivo. Eso va a ser menos 2. Entonces también me gusta escribir, todo esto. Qué bueno que llegamos a este punto.
cuando yo tengo una expresión de este tipo, yo encuentro que es mucho más fácil escribir lo siguiente. Voy a escribirlo con otro color para que no se vea tan monótono. Mira. Como esto es una fracción, pero en el numerador tengo un -2. Entonces yo puedo escribir que es una constante. Entonces puedo escribir -2 por 1 más raíz de x, todo eso elevado a -1, más la constante. Se fijan que es exactamente lo mismo, me queda más fácil para derivarlo porque no tengo que usar la regla de las potencias, sino que uso la regla, perdón, no uso la regla del cociente, sino que la regla de potencia. Entonces eso me queda -2 por -1 por 1 más raíz de x elevado a -2 por la derivada de la raíz del 1 más raíz, que es 1/2 por raíz x elevado a -1/2. Y eso me queda. Eso se simplifican los dos. Menos por menos me da más. Y eso entonces es 1 partido por la raíz de x que está aquí, y ese 1 más raíz de x elevado a 2. Que es exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces lo hicimos bien. ¿No? Oye, no sé ustedes, pero a mí se me pasó la hora volando. Espero no haber sido muy latosa. Como dije, este documento se los voy a... Hoy día en la tarde lo voy a poner en... La verdad es que no puedo ahora, entre que tengo que hacer el almuerzo y otras cosas. Pero en la tarde lo comparto con ustedes en el aula. Ya en el aula subí la clase de ayer para los que no pudieron asistir. Este documento contiene básicamente el trabajo que vamos a ir haciendo. Hay algunos ejercicios que quizás no están como muy bien explicados, pero la idea es que esto es el trabajo de la semana. Aquí hay algunas cosas que están en el sentido de lo que estábamos comentando sobre las integrales cuando aparecen fracciones. Hay algunas con raíces, etcétera, etcétera. Aquí, esto es para la semana, ¿no? Eso. ¿Tienen algún comentario? ¿Algo Profe, que...? disculpe, Dígame. ¿me podría explicar la última parte de la integral antes de demostrarla? Ya. Tururún. Esta parte de aquí, de cuando... Espera. Claro, después de usarla, o sea, justo antes de usar lo de la propiedad. No, no la comprobación. Esto de acá. No, esa parte. Ya. Entonces, te fijas aquí, saco en el fondo lo que yo tengo que hacer es ajustarla y que me coincidan el U con el de U. Y cambiar, todo esto yo creo que lo había dicho, pero igual lo quiero hacer énfasis. Cuando uso el cambio de variable, cuando uso sustitución, todo cambia. No puede aquí entre medio quedar una X dando vuelta. Todo queda con U, ¿ya? Entonces aquí tengo 1 partido por U cuadrado en 2 de U. Ese 2 sale fuera. El 1 partido por U al cuadrado en realidad es U elevado a -2. Aquí uso la regla de las potencias para calcular la antiderivada. Y me queda entonces 2 elevado a -2 más 1, menos 1 partido por -1, más la constante. Y después entonces, también algo importante, es que vuelvo a la variable original. ¿Sí? Y acá en realidad, la clave en realidad es la sustitución que elegimos. ¿Queda más claro, no? Sí, profe, ahora sí entendí esa parte. Ya pues, jóvenes, cualquier consulta, estamos comunicándonos. Insisto que hay varios ejercicios que están planteados ahí, vamos a ir poniendo más ejercicios propuestos durante la semana para que ustedes vayan desarrollando. Hay mucho por hacer.
apóyense también con las herramientas online que hay, porque fíjate que hay muchas páginas web donde tú escribes la antiderivada y te sale la respuesta. Entonces, yo no estoy diciendo que eso lo hagan todo el tiempo, pero sí para comprobar es una buena idea. ¿Ya? Sí, también es Julio, profe. Hay muchas herramientas que pueden usar. Si lo importante es que también ustedes no pueden confiarse con que veo los videos de los profes y con eso aprendo. ¿Sí? La verdad es que el aprendizaje pasa por hacer uno las cosas. ¿No? Bien, chiquillas y chiquillos, quedamos aquí entonces. Que tengan una bonita tarde. Gracias, profe. Chao. Usted igual. Chau, chau. Chao, que les vaya muy bien. No, profe, gracias. Chao, de nada. Chao. Chao. Chao, profe. Voy a